Bien, vamos a ver el concepto de contrato de trabajo que nos servirá para introducirnos en este tema del contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo por el cual el trabajador se obliga a prestar sus servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección a cambio de una remuneración. Es, por tanto, totalmente lo contrario a una relación laboral de autónomos o a un trabajo independiente. Recordad que la relación laboral tenía que ser libre, ajena, por cuenta de un empresario, voluntaria y retribuida. ¿De acuerdo? Eh, Como elementos del contrato de trabajo tenemos los de cualquier contrato, que son el consentimiento, el objeto y la causa. El consentimiento es la manifestación de estar de acuerdo, un acuerdo prestado de modo libre y voluntario entre el empresario y el trabajador. Si el consentimiento está viciado, es decir, si ha habido violencia, intimidación, error o dolo, ¿de acuerdo? O si no se tiene la capacidad suficiente para poder firmar el contrato es inválido, es nulo, ¿de acuerdo? A mí me ponen, por ejemplo, una pistola a la cabeza para firmar un contrato de trabajo, el consentimiento que yo estoy dando evidentemente está viciado. O hay intimidación, incluso violencia. El objeto del contrato es la prestación que yo voy a hacer en ese contrato. El trabajador ofrece su trabajo y el empresario un salario. El objeto del contrato de trabajo tiene que ser lícito, posible, determinado o determinable. Es decir, sería inválido un contrato en el que el objeto del contrato fuera comercializar, por ejemplo, sustancias prohibidas por sanidad. ¿De acuerdo? La causa del contrato es la razón por la cual se firma este. ¿De acuerdo? Normalmente el trabajador firma un contrato para obtener un salario y el empresario para obtener los servicios que el trabajador le ofrece. Por ejemplo, un carpintero que es contratado por una empresa ofrece su servicio como profesional de la carpintería y la empresa le paga por hacer ese trabajo o ese servicio. Otro aspecto muy importante es la capacidad para contratar, es decir, quién puede contratar aquí en España. ¿De acuerdo? Vamos a verlo desde el punto de vista del trabajador y desde el punto de vista del empresario. El trabajador es la persona física, que no jurídica, como lo hemos visto ya en los temas anteriores, que voluntariamente presta sus servicios retribuidos por cuenta del empresario y bajo su dirección. ¿De acuerdo? En principio, toda persona física está capacitada, pero hay determinadas excepciones. Estas excepciones son primordialmente por la edad. En España se prohíbe el trabajo de menores de 16 años, salvo en espectáculos públicos, en cuyo caso la inspección de trabajo tiene que autorizar ese contrato y los padres deben autorizar. Pensad, por ejemplo, un concurso de televisión, unos niños que son actores, ¿de acuerdo? O cantantes. Los jóvenes entre 16 y 17 años necesitan la autorización de sus padres. Como ya veremos en el contrato, tienen que firmar los padres también para que ese contrato sea válido, sus padres o tutores. Hay una cosa que no se recoge en este cuadro porque es muy básico, que es el tema de la emancipación de los menores. Es decir, si un menor de 16 años tiene una emancipación judicial o voluntaria por parte de sus padres, sí, sus padres han firmado un documento en el juzgado en el que se dice que este menor está emancipado, significa que él puede firmar contrato y efectuar determinados actos que no podría hacer hasta cumplir los 18 años por sí mismo. No hace falta la firma de sus padres. La emancipación judicial es lo mismo, solo que la autoriza un juez. ¿De acuerdo? Los menores de edad, trabajadores, no pueden hacer ni horas extras, ni trabajos nocturnos, ni actividades insalubres, peligrosas o nocivas para su salud. ¿De acuerdo? A veces, por razones de salud física, psíquica o mental, la justicia puede incapacitar a una persona para trabajar. Igual que la incapacita, pues por ejemplo, pedir un préstamo para administrar su dinero, su patrimonio, pues la puede incapacitar para trabajar. ¿De acuerdo?
A veces el trabajo está condicionado por una determinada, por la posesión de una determinada titulación. Por ejemplo, un médico para ejercer en España como médico tiene que tener la titulación de médico. Un higienista dental para hacer su trabajo tiene que tener título de higienista dental. Por ejemplo, un instalador oficial de electricidad para ejercer su trabajo tiene que tener el título de instalador oficial. No se puede contratar en este caso a personas para que desempeñen ese trabajo sin tener esa titulación. Respecto a la nacionalidad, en España pueden trabajar todos los nacionales españoles, por supuesto, y todos los ciudadanos de la Unión Europea que circulen libremente dentro de la frontera española. Los extranjeros de la Unión Europea, comunitarios, es decir, no pueden ser objeto de discriminación laboral. Y todos los extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea necesitan un permiso de trabajo y de residencia expedido por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Respecto al empresario, el empresario es la persona física o jurídica, aquí ya sí pueden contratar las personas jurídicas, que recibe la prestación laboral y por cuenta ajena y que en contraprestación paga un determinado salario. Hay tres tipos de empleadores. La persona física, debe tratarse de una persona mayor de 18 años o mayor de 16 y emancipada. Los menores de edad y los incapacitados no podrán actuar solamente nada más que a través de un representante legal. Por ejemplo, un autónomo que contrata a alguien, eso sería una persona física. La persona jurídica, pues por ejemplo, una sociedad limitada, una sociedad anónima, una sociedad cooperativa, que a través de su gerente o representante legal es el que firma el contrato de trabajo con el trabajador. Y por último, las empresas de trabajo temporal, que son empresas cuyo objeto consiste en poner a disposición de otras empresas a trabajadores. ¿De acuerdo? Pues con esto terminamos estas preguntas introductorias.